casi todos resumían la intolerancia como un valor construido en la sociedad y inculcado en muchos de los casos, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que sería quizás el valor o la herramienta más necesaria para combatir esta intolerancia que nosotros tenemos, además de la misma empatía que quizás todos no la podríamos tener? Un elemento importantísimo que es la educación, combatir la ignorancia. Eso que ustedes los sociólogos llaman la otredad que es, bueno, proyectar la idea de un otro que no tiene nada que ver con uno, y que se presta a todo tipo de mistificación, que es monstruoso, que resume todas las maldades y es culpable de todas las cosas malas que nos pasan. Sucede que eso se nutre en la ignorancia. Y hay un libro de un señor Goldhagen que escribe, se llama Los verdugos de Hitler. Y él escribe cómo el alemán común en Alemania había muy poco, en la población judía era relativamente reducida. Había alcanzado todos los derechos y había poca gente que interactuaba, que conocía judíos, pero ese poco contacto dentro de toda una prédica y un afán de Hitler de pintarlos como los portadores del mal absoluto y los que amenazaban a la realidad del mal o al futuro del país, permitió entonces cultivar esa imagen diabólica por la ignorancia. Entonces, cuando uno logra situarse en la mente, en la piel del otro, decir, bueno, este señor no es tan distinto a mí, yo podría piensa distinto, tiene sus ideas, pero lo motiva en cosas básicas similares y por supuesto es gente, es ser humano. Es decir, un poco ese esfuerzo por situarse en la posición del otro, yo creo que es fundamentalmente un aspecto de la educación. Porque allá hubo muchos, como en una universidad de arte, hay muchísimos jóvenes interesados y hicieron muchas charlas de Palestina. Y entonces, pero aquí yo veo una diferencia. Allá cuando fueron a hablar de Palestina, por supuesto, a mí me da muchísimo dolor Claro, de Palestina. claro. Y como yo soy profesora en investigación ahorita, yo bajé al foro, me escapé de la oficina y vi que invitaron a Vladimir Acosta, que ya ustedes saben quién es, y trajeron la bandera palestina y vino una reportera periodista palestina, puros árabes. Entonces me llegaban hablando árabe, porque pensaban que yo era árabe, ¿no? Pero mi ascendencia es judía. O sea, mis antepasados son judíos y entonces tengo simpatía con esa tierra. Entonces me dio mucho dolor ver cómo ellos hablaban mal. O sea, aquí han habido sutilezas. En todo momento yo puedo comparar que aquí se ha hablado siempre de lo malo que no se debe hacer. Allá hablaban con el carácter... Bueno, el tema ciertamente es un debate para comprender la forma política que actualmente se han impuesto en Venezuela, y por otra parte sabiendo que la manera de enfrentar esa forma de ejercicio del poder tiene que ver con la defensa al derecho a la libertad de expresión, la defensa a la libre comunicación, la defensa de la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la defensa, que en el fondo son todos derechos que están sustentados en la idea de la tolerancia y en la idea de la pluralidad. Entonces, bueno, pues nada, bienvenido, y bueno, la actividad puede desarrollarse plena y felizmente, y por supuesto, sepan ustedes que cuentan con toda la alianza, el apoyo de la universidad para el ejercicio. Esto se usaba para construir una falsa realidad, repito, en términos muy maniqueos, de los buenos contra los malos, con una fuerte presencia moralista. Como la institucionalidad, la separación de poderes, un elemento importantísimo que es la pervivencia y defensa de un Estado de Derecho, la universalidad de la aplicación de la ley, relativa autonomía, ya lo mencioné, pero una relativa autonomía de los poderes públicos, relativa autonomía en función de la interacción que permanentemente tienen que tener entre sí. Y esos elementos a nosotros nos preocuparon en un primer momento. Decir lo siguiente, ¿no? Alcanza la tolerancia es un
clima importante o necesario para la comunicación. Yo lo que quiero sugerirle a ustedes es lo siguiente. En el próximo curso, desarrollar bien lo de la comunicación. Una gran debilidad que tenemos nosotros es que no sabemos comunicar. Yo quería más o menos poner como un punto de coincidencia entre los tres ponentes, ¿no? Entonces quería entender, que entiendo que para utilizar la tolerancia como herramienta que está en el ser humano, universalmente, no solamente en el venezolano, que ahorita nos interesa nuestra situación, claro. Pero nos interesa nuestra situación, pero saber la historia de lo que ha pasado en otras partes del mundo, indudablemente, es una herramienta para saber usar la tolerancia, es lo que entiendo de toda esta situación. Pero entiendo también que aunque la comunicación, la propaganda que los gobiernos totalitarios han utilizado en el mundo entero, y de la historia de la humanidad en el mundo entero, porque el cristianismo se transmitió con imágenes, es decir, diferentes formas de comunicar, seguirá siendo la forma de comunicación por excelencia, ¿no? Seres humanos, como habitamos en el lenguaje, como tenemos el lenguaje como nuestro medio para podernos comunicar, tenemos la particularidad de que siempre estamos interpretando. Entonces, cuando yo les digo cómo es el local, cada quien tiene una idea de cómo era ese local. Cada quien tiene una idea de cómo es Fabián. Cada quien tiene una idea de si el local estaba iluminado o no, si olía de una manera particular o no, si Fabián es turco o es venezolano o es portugués. Cada quien tiene una imagen, porque no podemos dejar de interpretarse. Y lo interesante y a dónde voy con esto es que yo no tengo manera de saber si lo que yo estoy comunicando, lo que yo estoy emitiendo, es interpretado por la otra persona de la misma manera como yo quise que fuese interpretado. Siento que el país está ávido, ¿no?, de esto que ustedes nos traen para compartir en el seminario, de tolerancia, de ciudadanía y democracia. Y simplemente quiero poner a disposición las organizaciones que represento, en este caso la Fundación Redes y el Colegio de Profesores. Nosotros tenemos un proyecto ahorita en 6 estados, una red de educadores en defensa de los derechos humanos, producto de una denuncia que hicimos hace más de un año de la presencia de grupos irregulares colombianos en nuestro territorio, que además desarrollan una serie de actividades. Pero quiero señalar de manera bien clara, en poner a disposición nuestra organización, nuestro trabajo en estos 6 estados, con la Fundación Ana Arendt, y decir que yo creo que este tipo de esfuerzos tenemos que seguirlos replicando, porque tenemos una sociedad fragmentada, ¿ok? Hemos escuchado ahorita al amigo Juan y uno decía, bueno, cuánta polarización, pero pudiéramos confundirnos entonces, que no nos confundamos en la tolerancia con el silencio, ¿ok? Que no nos confundamos en la tolerancia con, bueno, pero ¿qué más? Es que... no, bueno, es que eso es tolerancia, no. La tolerancia es una cosa. La impunidad es otra. Y el dejar pasar, el dejar correr es otra, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que dar respuestas a ese sujeto confundido. Yo creo que la situación que hemos vivido y los hechos que se están viviendo han abierto la posibilidad de esa inclusión. Voy para allá con seguridad. Los problemas que tienen ahorita la gente eran impensables cuando Chávez existía. Que la gente iba a tener problemas de alimentos, de medicinas. Y exactamente, por ejemplo, el problema de las medicinas es gravísimo. Gravísimo. Tanto que yo oí esta mañana a
del movimiento de derechos humanos, decir que la ausencia de medicamentos en un país era causa suficiente para catalogar eso como una falla grave de derecho. Un homicidio o una situación de lesa humanidad. Lesa humanidad. Y cómo podría pues la gente organizada, los políticos, ayudar a las madres que hacen colas, etcétera, etcétera, buscando un medicamento, que el anciano que no tiene ese medicamento pudiendo